Y por eso el libro de Ruth capítulo 4, si me acompañan y lo ponen en pantalla, el nombre del mensaje de esta mañana es el poder de la disciplina, porque muchas veces usted y yo hemos deseado alcanzar, hemos deseado cumplir, pero hay algo que falta en nuestras vidas y son disciplinas espirituales por las cuales usted y yo podemos regir nuestro diario vivir. Y por eso usted ve a los atletas, usted ve a los jugadores que han llevado una disciplina. Pero quiero leerle esta porción porque nos recuerda, dígale a su vecino, que Dios siempre lo hará trabajar, siempre lo va a hacer trabajar. Vaya conmigo al libro de Ruth capítulo 4 versículo 14. Mire lo que dice la escritura. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual, oiga esto por favor, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, escuche por favor, lo puso en su regazo y lo crió, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed, y este es padre de Isaí, padre de David. Y ahí quiero detenerme un momento. Cuando usted y yo leemos el final de este libro, pues nos da una sensación de bendición, una satisfacción de ver de que, a pesar de que la historia de esta mujer fue un momento difícil, el Señor siempre hace que las cosas obren para bien y funcionen. Pero en ocasiones nosotros vemos el final de la historia, pero se nos olvida el camino, el proceso. Y por eso hoy le vengo a decir, tal vez mucha gente cuando ve a alguien que está atravesando un momento difícil, caemos en la posición de juzgar sus vidas, su proceso, su testimonio, cuando usted y yo desconocemos la información, desconocemos el pasado, desconocemos el por qué esa persona está atravesando lo que está atravesando. Y muchas veces tomamos una postura de juzgar cuando somos faltos de información, a tal manera que nosotros juzgamos el cojear de alguien y verlo cojear cuando no sabemos el clavo que tiene en su zapato. Y usted y yo, nos llama el Señor a creer en sus promesas. Y por eso cuando yo leo este final, me lleva a ver una promesa cumplida. Pero a través de ese proceso pasaron muchas cosas que usted y yo muchas veces no hemos tomado un tiempo para examinar. Y tal vez tú estás en este lugar hoy determinando y decretando algo para alguien sin saber la información. Eso nos hace incompetentes para llegar a juzgar a alguien cuando no conoces la historia, no conoces el porqué. Y hoy vengo a decirte que hay disciplinas en la vida que van a marcar la diferencia en tu caminar y en el mío. Y vamos a ver la historia, vamos a desempacar un poquito esta historia. Pero yo sé que el Señor te va a hablar hoy, y me va a hablar a mí a través de su palabra, porque hay cosas que tú determinaste en tu vida y no caminaste en ellas. Y por eso tal vez el Señor quiere recordarte que hay disciplinas espirituales y principios espirituales que van a traer mucha bendición a tu caminar. Amén. Cierra sus ojos con nosotros. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu fidelidad y tu amor. Padre, te pido que en esta mañana nos hables a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, que uses mi boca para transmitir un mensaje claro, conciso, y que tu palabra, Señor, la palabra y la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto, Señor, al 100 por 1. En el nombre
nombre poderoso de Jesús. Casa de Dios dice amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Gloria a su nombre. Si puede tomar su lugar, sea bienvenido a la casa del Señor. Usted no ve a mi esposa hoy acá, está ministrando a los niños desde el domingo pasado y hoy, porque el Señor puso un sentir en su corazón de ser más intencional y depositar más en los corazones de los niños. Y pues usted sabe, si la ha conocido, su deleite y su anhelo es el ministerio infantil, porque está sembrando semillas en tierra fértil. Y eso es, hermano, una labor que a usted y a mí como padres nos toca, y venimos aquí a la iglesia a reforzar lo que ya hicimos en casa. Amén. Y por eso, cuando yo leo esta historia y veo el producto final de la bendición de Dios, me lleva, hermano, a traer conciencia a mi vida y a tu vida, que muchas veces tomamos posiciones de juzgar a otros cuando no ha terminado el Señor con ellos. Muchas veces usted y yo hemos juzgado un libro por la portada, y hay veces hemos juzgado un libro en los cuales no han terminado de escribir los capítulos en la vida de esa persona. Empezamos a desechar muchas veces almas cuando Dios todavía está trabajando. Y usted y yo no hemos entendido lo que dijo en Filipenses 1:6, que dice: por cuanto el que comenzó la buena obra en vosotros no se ha de detener hasta perfeccionarla hasta el día de Cristo. Quiere decir, usted y yo somos work in progress. Cada uno de nosotros deberíamos de caminar con nuestro letrero en la espalda que dice bajo construcción, porque el Señor no ha terminado. Muchas veces vimos la vida de tal vez de Pedro y decir cómo este hombre pudo negarlo 3 veces, y estando parado a la par del fuego lo confrontaron y negó al Señor, pero con el fuego del Espíritu Santo fue el hombre que después testificó del poder y la gracia de su misericordia. Él fue uno de los discípulos que tal vez en un momento con sus propias fuerzas creyó que podía agradar al Señor. Cuando llegó y les dijo: mi tiempo ha llegado, me imagino que Pedro llegó con el Señor y le dijo: Señor, eso no va a suceder, yo nunca voy a dejar que te entreguen, yo nunca voy a permitir que vayas a la cruz. Y el Señor lo ve y le dice: Pedro, tú mismo me vas a negar. Señor, tú sabes muy bien que yo no soy como esos 11 discípulos que escogiste ahí. Yo sí soy capaz, yo caminé en agua, Señor. Ellos no se mojaron los pies. Yo soy apto para hacerlo. Y eso es lo que muchas religiones hoy en día te dicen, que lo que tú vas a hacer es lo que te va a ganar el favor de Dios. Pero usted y yo hemos entendido que hemos alcanzado la salvación y la vida eterna a través de la gracia, el favor y la misericordia de Dios, no por tus propias fuerzas. Y por eso tal vez cuando usted ve al pintor, no puede juzgar al pintor con la brocha todavía o el pincel en la mano si no ha terminado la obra. No, usted no puede determinar el trabajo concluido ni terminado porque todavía está obrando. Usted tal vez vio la vida de un Sansón que fue escogido por Dios, y aún en su ceguera dice la Biblia que él terminó derrotando a los enemigos y los redujo a escombros. Tal vez usted ve a un pastor tartamudo hoy, pero ese puede ser el predicador poderoso para la próxima generación, como fue Moisés. Y a Noé tal vez lo llamaron loco, tal vez lo llamaron tonto por estar edificando, pero no vaya a ser que un día ese mismo hombre vaya a ser el que usted y yo le vayamos a pedir que nos abra la puerta para salvación, que nos lleve en el arca para alcanzar protección. ¿Qué le estoy tratando de decir? Muchas veces usted y yo gastamos tanto tiempo, invertimos tanto tiempo en juzgar la vida de otros, la familia de otros, cuando todavía están en proceso, y aún la nuestra está en proceso. Primera de Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada, diga conmigo nada, antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Cuándo lo podemos juzgar? Cuando venga el Señor, el cual aclara, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para que
establezcamos disciplinas en nuestra vida que van a definir tu camino, van a definir tus pasos, tu historia, como la mía. Y por eso el apóstol Pablo nos recuerda y pone una figura de un atleta, un ejemplo de un atleta que si va a correr la carrera tiene que haber un ingrediente específico ahí. Vaya conmigo a 1 Corintios 9:25, dice: y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Si usted y yo vamos a correr esta carrera, vamos a caminar con el Señor, nos requieren que usted y yo adquiramos una disciplina, diga conmigo, un estilo de vida, principios de Dios que traen bendición. Por eso yo corro así, lea lo que dice: no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire, diga conmigo, intencional. Cuando alguien va a agradar al Señor, lo hace con intención. Bueno, no, si Él sabe y conoce mi corazón, pero Él ha determinado que usted y yo andemos en sus principios, mandamientos y estatutos para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Mire lo que dice, por favor: pero por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire, más bien, oiga lo que dice: pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Todo el que desea alcanzar un resultado forma en su vida pequeños hábitos, diga conmigo, disciplinas, para obtener el resultado que uno desea. Y usted y yo fuimos llamados, dice la Escritura, a dar la estatura del varón perfecto. A eso nos llamaron a usted y a mí. Si su meta y su carrera tiene otro rumbo, otro destino, hoy nos toca regresar a alinearnos, a ser cada día más como Cristo. Y para ser cada día más como Él, hermano, tenemos que establecer disciplinas espirituales en nuestra vida. Diga conmigo, principios espirituales. Usted y yo fuimos llamados a alcanzar la plena madurez hasta la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Biblia en Efesios 4. Y por eso el apóstol Pablo hace referencia y dice: yo no puedo ser igual como era antes. Yo tengo que establecer no solo disciplinas, sino que tengo que llegar a un nivel de madurez. Dígale a su vecino: madurez. Madurez no es tener barba, no es tener pelo largo, madurez no es un sinónimo de edad, sino una actitud de corazón, una actitud de someternos para llegar al resultado que hemos deseado. Por eso 1 Corintios 13 dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, diga conmigo, dejé lo que era de niño. Está hablando de actitudes. Usted sabe que los niños hablan sin pensar, ¿sí o no? Cuando suena el teléfono: ay, fulanito, decirle que no estoy, dice mi mamá que no está. Los niños hablan sin pensar. ¿Cómo, mejor dicho, sí, hablan sin pensar? ¿Cómo razona un niño? Todo es mío. This is mine and I'm not going to share. Muchas veces el egoísmo de un niño. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que cuando un niño razona, hermano, puede estar peleándose un día, pues un momento con su hermano, con su amigo, y a los 5 segundos ya están jugando de nuevo porque no hay malicia. Razonaba y dejó lo que era como niño. Pero regresemos a esta historia, que no me quiero desviar. Cuando usted y yo leemos esta historia y vimos el final de la bendición, muchos tal vez juzgan el final de la bendición sabiendo que Dios lo va a hacer, pero tuvo que haber un proceso y tuvo que haber algo que definió, hermano, el resultado. Y no solo el resultado, sino también el proceso. Ruth capítulo 1 versículo 1, como le dije en un momento, solo tiene 4 capítulos este libro, y le puedo garantizar que si usted lee este libro es menos de la mitad del episodio de una serie que usted está viendo. Es maravilloso lo que Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Versículo 1, mire lo que dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelech, el nombre de su mujer era Noemí,
Y los nombres de sus dos hijos eran Maclón y Quelión. Entonces eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Pero Elimelec, marido de Noemí, murió y ella quedó con sus dos hijos. Quedó viuda, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron ahí unos 10 años y murieron también los dos. Machlón y Quelión, quedando la mujer sin sus dos hijos y sin su marido. Diga conmigo, tragedia. ¿Estaría de acuerdo conmigo que esto fue un proceso muy duro? Seguro que sí. Y mire lo que dice el versículo 6. Entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab, porque oyó ahí que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora ayúdenme a entender un poquito lo que acabamos de leer. El versículo 1 dice que ellos se fueron de la casa de Belén, de Judá de Belén, de la casa de pan, porque no había ¿qué? No había ¿qué? Pan. Y se fueron a la ciudad de Moab y dice que habitaron ahí 10 años. Y cuando usted ve lo que Dios hace a su debido tiempo, usted y yo podemos reflexionar en las decisiones y las acciones de hombres que enfrentaron momentos difíciles. Y diga conmigo, disciplinas. Les recuerdo que si usted ha leído la historia, y si no la ha leído, le voy a contar que en esa historia habla de dos hombres. Uno de ellos es Elimelec y el otro se llama Booz. Pero usted puede ver el contraste de decisiones y acciones que los dos hombres llevaron y enfrentaron la misma crisis y fueron presentados con una decisión. Tanto Elimelec como Booz, dice la Biblia, que eran hombres judíos. Quiere decir, no solo eran de la misma ciudad, sino que creían en lo mismo. Creían en el mismo Dios y adoraban al mismo Dios. La misma circunstancia enfrentaron los dos, pero uno de ellos tomó una determinación que terminó mal. Y por eso usted y yo podemos saber de que estos dos hombres eran de parte del pueblo de Dios y de una de las tribus principales de Israel. No eran cualquier persona, eran de la tribu de Judá, y de lo cual proféticamente vendría el libertador, el Mesías, el prometido para su pueblo. De esa tribu vino, y estos dos hombres, los dos judíos, los dos del pueblo de Dios, de la misma ciudad, enfrentan la misma circunstancia y los dos tienen un final diferente porque tomaron una determinación que marcó su destino. Y por eso es importante que si usted y yo leemos esta historia, podemos saber de que los dos enfrentaron tiempos difíciles. Tanto en su tierra, dice que había hambre, que había escasez, no había producción, posiblemente no había llovido en mucho tiempo y había sequía, y eso había provocado tiempos de hambre para el pueblo de Dios. Pero lo curioso de todo esto es que dice la Biblia que ellos no solo eran los dos judíos, sino que eran parientes. Elimelec eran parientes y tomaron, escúcheme, decisiones diferentes para enfrentar tiempos difíciles. La pregunta para ti y para mí es: ¿qué es el determinante, el factor determinante cuando tomamos decisiones? ¿Es lo que tú sientes? ¿Es lo que hacen los demás? ¿Es lo que tú ves? Porque se recuerda lo que hablamos hace un momento. Muchas veces juzgamos las decisiones y el caminar de alguien sin saber el porqué, sin saber la historia. Usted y yo no tenemos suficiente información del pasado de alguien para tratar de determinar y decretar sobre ellos un juicio y decir: ¡ah, qué bárbaro ese hombre! ¡Qué bárbara esa mujer! Porque no sabemos la historia de ellos. Y no solo no sabemos la historia de ellos, tampoco sabemos el futuro que Dios ha determinado. Y por eso a mí me llama mucho la atención, porque si usted y yo vamos a vivir bajo principios, bajo disciplinas, que esta historia despierte en mí y en usted un anhelo de vivir bajo disciplinas espirituales en las cuales van a determinar mi camino. ¿Por qué dice así, pastor? Vaya conmigo, capítulo 2, versículo 1. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de buena posición de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y mire qué lindo, porque dice la escritura que estos hombres no solo eran parientes, eran del mismo lugar, adoraban al mismo Dios. Quiere decir que sabían la palabra de Dios
Y esto usted y yo lo podemos aplicar de lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer cuando enfrentas tiempos de dificultad, tiempos de necesidad. Por eso, voltéese a la persona que tiene al lado y dígale, principio número 1, diga conmigo, la disciplina de depender de Dios. No dependas de lo que todos te dicen, no dependas de lo que tú oyes, no dependas de la circunstancia, no dependas de tu emoción. Depende de la guianza del Espíritu Santo, depende de la palabra de Dios, que sea tu GPS, el Espíritu Santo. Yo les recuerdo que ahora con la tecnología es algo maravilloso que te dice dónde andar y por dónde navegar. Yo tengo un hábito que cuando voy a un país que no conozco y me subo en un taxi o me subo en un Uber o lo que sea, ¿sabe qué hago yo? Yo le digo, vamos a tal lado, y yo lo pongo en mi teléfono. Y cuando él va manejando el taxista, porque no solo no hablo el idioma que ellos hablan, no conozco la ciudad donde estamos, siempre tengo que llevar mi teléfono. Yo le di la dirección y entonces cuando él va manejando, yo voy asegurándome que vamos para donde le dije que íbamos a ir. No es que uno sea desconfiado, pero hombre precavido vale por 2. No es que uno sea desconfiado, pero ¿sabe qué? Yo me quiero asegurar que no me están llevando a una montaña por allá. Y cuando voy, entonces agarré un hábito de que cada vez que me subo en un lugar que no conozco, que alguien más está manejando, un taxista, un Uber, y sobre todo si no sabemos el idioma, que va manejando, y en ocasiones 2 veces me tocó decirle, mira, derecha, te pasaste, derecha. Se me quedó viendo como, ¿y este loco qué? Yo pensé que eras turista, no me estabas diciendo dónde estoy caminando. Y esa vez que le dije derecha, me dijo, se molestó, pero siguió adelante y se cortó 4 minutos del tráfico. Y dije, no hombre, este hombre sí sabe. Nos cortó 4 minutos de tráfico, se metió en un vecindario así de camino de tierra y todo. Y dije, Dios mío, ¿verdad? Ya me puse nervioso. Pero cuando dije, este hombre sabe. Y ahora se puede imaginar, si Dios determinó para ti y para mí un plan y un propósito divino en esta tierra, ¿usted cree que Él no sabe? ¿Usted cree que Él no sabe? Claro que sabe cómo llevarte y dónde llevarte, pero muchas veces ignoramos lo que Él ya determinó. Y qué lindo vivir bajo una disciplina de dependencia de Dios. Y por eso, hermano, Elimelech y su familia habitan en el mismo lugar en Belén de Judá donde habitaba Elimelech. Booz, Elimelech y su familia habitaran en el mismo lugar donde habitaba Booz, pero 2 diferentes resultados. El padre, llamado Elimelech, toma la determinación de abandonar la casa de pan e ir en busca de pan a una tierra que no era de parte del pueblo de Dios. Determina él de que la tierra que Dios tiene establecida no va a ser suplida por el Dios Todopoderoso, y toma una determinación. Y tal vez usted dirá, bueno, podemos criticar la decisión de Elimelech, pero muchos de nosotros hacemos lo mismo. Nos llevamos a nuestra familia lejos de la casa de pan, nos dejamos de congregar, nos alejamos del Señor, nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de la comunión con Dios. Y muchas veces, hermano amado, queremos que Dios supla estando lejos de Él. Y usted y yo hemos entendido que si Él es el pan de vida y donde Él está siempre habrá pan para sus hijos. Es una promesa para usted y para mí. Juan 6:35, vaya conmigo, diga conmigo, yo soy el pan de vida. Eso les dijo el Señor. Ustedes están buscando en un lugar equivocado, están buscando en un lugar erróneo. Si Él dijo que Él es el pan de vida, y el que viene a mí, dice la Escritura, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nunca jamás, hermano, tendrás que buscar, porque Dios es el que te llamó y el que tiene cuidado de nosotros. Y si Él prometió, lo único que nos toca es alzar la mirada y esperar en Él. Diga conmigo, disciplina de depender de Él. ¿Qué dependes tú? ¿Cuál es tu indicador? ¿Cuál es tu switch para tomar una determinación? Porque les recuerdo que los 2 vieron la misma escasez, los 2 vieron la misma necesidad, parientes, familiares, los 2 adoraban al Señor. Punto número 2, diga conmigo, disciplina de obedecer.
son disciplinas espirituales, propósitos de Dios para nosotros, para bendición. Les recuerdo que el nombre Elimelech, ¿sabe qué significa el nombre Elimelech? Mi Dios es rey. Eso significaba el nombre de Elimelech. Y como le comentaba ayer a los varones, hermano, en la Biblia no le ponían nombre porque era el artista de la película que estaba de moda. Cuando alguien le ponía un nombre a un hijo, era un rema de Dios, era un rema para su vida, para su familia. Y este hombre llamado Elimelech, hermano, su nombre significa mi Dios es rey. Pero cuando se trataba de tomar decisiones, no tomó en cuenta la guianza del rey en su vida. Y muchos de nosotros declaramos que Dios es mi rey, pero solo cuando hay escasez o necesidad, pero no cuando tienes que ser guiado por él. Se puede imaginar el versículo 2. Mire, la Biblia dice que este hombre era un judío. Y vaya conmigo al versículo 2. Dice: el nombre de aquel hombre era Elimelech, el nombre de su mujer era Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión. Ellos eran efrateos. Éfrata le decían a Belén. Efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y se quedaron ahí. ¿Usted cree que este hombre no sabía la palabra de Dios? Pero aún así, siendo un hijo de Dios, un judío, hermano, que conocía al Dios Todopoderoso y las promesas que Dios había establecido para ellos, hermano, tomó la determinación de no obedecer con fe lo que Dios ya había dicho. ¿Cómo así, pastor? Bueno, les recuerdo que si era un judío y adoraba a Dios, conocía la palabra de Dios y las promesas que tenía para su pueblo. Una de las promesas de Dios para su pueblo es que Él iba a bendecir su tierra. Vaya conmigo a Levítico capítulo 26, diga conmigo: esta era ley. El libro de Deuteronomio y Levítico habla de la ley establecida por Dios. Y este era lo que los hijos de Dios sabían, y eran las promesas que Dios había determinado para su pueblo. Versículo 3: si andáis según mis estatutos, diga conmigo, siendo guiado por Él, siendo dependiente de Él, si andas según mis estatutos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos por obra. Mire lo que dice, esta es la promesa. Esta es la promesa para usted y para mí hoy. No sé qué estés enfrentando, no sé qué estés atravesando. Y mire, cada vez que yo me pongo a pensar, estas promesas de Dios me recuerda a Pedro. Porque si el Señor le dijo, hermano, que Él iba a estar con él y que era necesario que atravesara eso. Se recuerda que cuando se llevaron al Señor Jesús, todos corrieron y el Señor les dijo: todos me van a abandonar. Pero Pedro, con sus propias fuerzas, creyó que él podía agradar más a Dios que los otros, cuando Dios ya había establecido, y le dijo: tú me vas a negar. Le dijo: no, Señor, yo no te voy a negar. Dice que prendieron la fogata porque había frío y él decidió seguir a la distancia al Señor Jesús. Y cuando llegó a calentarse en el fuego, viéndolo de lejos, dice que llegó una jovencita, una sirvienta de casa, y le dice: tú eres uno de ellos. No lo soy. Llegó el pariente del que le había cortado la oreja, el pariente de Malco, y le dice: tú no eres de acá, tú eres un Galileo, tú te pareces como él, tú hablas como él. No lo soy. Y la tercera persona le dice: tú eres uno de ellos. Y dice que empezó a negar al Señor. Pero mire, en el peor momento de su desgracia, de negar al Señor, cuando él dijo que no lo iba a hacer, hermano, el Señor le recuerda que él era un escogido de él, no por sus fuerzas, no por sus atributos, sino por gracia de Dios. Y Dios es especialista en traer, hermano, las escenas de tu peor desgracia a tu mayor restauración. Lo trae de nuevo Juan 21 y le dice: tú eres un escogido mío. Y lo llama. Y si usted se recuerda el llamado original del Señor, cuando Pedro lo llama, dice que él había pescado y no había pescado nada, estaba regresando de pescar, y le dice: tira la red. Y ahí le hizo el llamado y le dijo: déjalo, ahora te haré pescador no de peces, sino de hombres. ¿Se recuerda? Y lo que el Señor quería hacer era restaurar el llamado de Pedro cuando se aleja y regresa de nuevo a la pesca, después de fallarle al Señor cuando le dijo que lo iba a negar. Pedro le dijo: yo no te voy a negar, y 3 veces lo negó y cantó el gallo. Usted sabe la historia. Y mire lo que sucedió, por favor. Este hombre, hermano, regresa a donde el Señor lo había llamado, regresa a la pesca. Y usted sabe qué sucedió. Mire, cuando Dios te llama,
cuando Dios tiene un plan para tu vida, puedes tratar de llenar y satisfacer el llamado del Señor con lo que tú hacías antes o lo que crees que va a llenar el vacío del llamado de Dios, pero el Señor lo conoce y lo vuelve a llamar de la barca y le dice: hey, hijos míos. ¿Y sabe qué tenía el Señor a sus pies? Una fogata, tenía un fuego. Le dice: ¿han pescado algo? Y le dice: no, tira la red, tira la red. Lo mismo y la misma manera como lo había llamado, viene y le recuerda: tú regresaste y ahora yo te vengo a restaurar. ¿Y dónde lo lleva? A la fogata donde tenía un pez y tenía pan. Y cuando él se dio cuenta que era el Señor, dice que él se quitó sus vestiduras y corrió, y dice que estaba como a 200 codos de distancia y llegó donde el Señor estaba, porque Él es un especialista de recordarte que en el lugar de tu desgracia es donde está tu mayor restauración, porque no se trata de tus fuerzas ni de tus atributos, sino de la misericordia del Dios Todopoderoso. Amén. Dele un fuerte aplauso si usted lo cree. Y ahora viene el Señor y nos muestra a través de sus promesas. Mire lo que dice: si andáis según mis estatutos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos por obra. Esta es la promesa. ¿Está listo? Os mandaré la lluvia a su tiempo. Otra versión dice: mandaré la lluvia a su debido tiempo. La tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en la tierra ajena. ¿En dónde? En vuestra tierra. Quiere decir, no solo vas a aprender a depender de Él, y si Él prometió que te iba a bendecir el lugar donde estabas, si Él no te dice que te muevas, no te muevas. Porque Elimelech se fue de la casa de pan de Belén de Judá y llegó a un lugar donde alcanzó destrucción y muerte. Su familia sufre, y así muchos iguales como Elimelech decimos que nuestro Dios es rey, pero no lo tomamos en cuenta cuando vamos a tomar decisiones. Si él era un hijo de Dios, Booz permaneció. Si usted lee el libro de Ruth, ahí no dice el libro de Noemí, ahí no dice el libro de Orfa. ¿Sabe por qué dice ese libro de Ruth? Porque cuando ella determinó que iba a permanecer bajo el pacto, Dios la bendijo y trajo a su vida una redención a través de un hombre que la iba a redimir, y a través de ella vino una descendencia maravillosa, porque Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. ¿Por qué cuestionamos la voluntad de Dios? Pero ¿cómo la vamos a saber si no queremos depender de Él? Diga conmigo: disciplina de aprender a depender. Tengo que saber que Él es mi guianza, que Él es el que me va a llevar a los lugares de verdes pastos para hacerme descansar, es el que me va a suplir. Pero muchas veces queremos nosotros, con nuestra propia prudencia, con nuestra propia fuerza, forzar algo que Dios no te dijo que estuvieras ahí. Y por eso, si el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey, hermano, ¿por qué no obedeció? ¿Por qué no aprendió a depender? Imagínese lo duro que fue para su esposa ver, hermano, la tragedia que sucede, pero aún así, y mire, muchos de los que vieron a Noemí llegar, dijeron: ahí viene Noemí, y dice que tenían pena por lo que ella había atravesado. Y les dijo: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque Jehová me ha hecho mal. Él ha levantado su mano contra mí. Amado hermano, ¿usted cree que ese era el propósito de Dios? Pero eso nos deja a usted y a mí un precedente de ver muchas veces cuando queremos actuar en nuestra propia prudencia. Dependamos de Él, obedezcámoslo a Él. Diga conmigo: disciplinas. Si usted y yo vamos a correr, nos toca disciplinarlos. Yo no sé cuántos vieron ayer la final de la Copa del Rey. Yo sabía que iba a llegar ahí el limoncito en la herida, ¿verdad? Usted sabe que esos jugadores no llegaron a jugar a esa final por, hermano, vivir conforme lo que ellos pensaban.
Usted sabe que cada uno de ellos tiene un director técnico, por muy bueno que sea. Sabe que tienen alguien que les da dirección, que puede ver cosas que ellos no ven de ellos mismos. Y les dice, mira, lo que estás haciendo no es así. Como estás corriendo, como estás defendiendo, como estás pateando, lo que sea. Tienen gente que les dice, diga conmigo, coach, un pastor, tienen, ¿verdad?, un mentor, tienen alguien que está viendo su juego, está viendo sus disciplinas. Dice, mira, te toca trabajar en esto, te toca hacer esto. El mejor jugador del mundo, los mejores jugadores del mundo, no llegaron a ser los mejores sin estar bajo una disciplina, sin estar bajo el cuidado, sin la mirada de alguien que les decía, esto estás haciendo mal. Hay que corregir, hay que evaluar, hay que esforzarse más, hay que ejercitarte de esta manera. Y en nuestra vida espiritual el Señor nos habla a través de la palabra y nos pide que corrijamos, que cambiemos curso, que nos esforcemos, que hagamos cosas que muchas veces no anhelamos, no queremos hacer, pero el resultado es alcanzar la meta y llegar a la plena madurez de la estatura del varón perfecto. Esa es la meta. Pero muchos hemos perdido la meta de nuestra vista. Hemos creído que vamos a vivir, hermano, y vivir a la deriva. Pero mire lo que el apóstol Pablo dijo. Usted ya se lo acabo de leer. Yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, pero no como quien golpea al aire. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. ¿Qué disciplinas gobiernan tu vida hoy? Ay, pues lo que hacen los demás, pastor. Pues mire, fulano le está yendo re bien, entonces yo voy a hacer lo mismo. Todos tenemos, hermano, un plan y un propósito diferente. ¿Se recuerda que le di la ilustración del GPS? Cuando yo voy en un taxi o a un lugar que estoy desconocido, hermano, el que va manejando sabe a dónde vamos. El que va manejando conoce. Y muchas veces usted y yo le queremos decir al Señor cómo llevarnos, donde Él quiere llevarnos. Es ilógico. Es ilógico que usted y yo le querramos decir a Dios cómo llevarnos y a dónde llevarnos y cuándo. No hace sentido. No le podríamos decir Dios si tú le estás tratando de decir cómo vivir tu vida. Y por eso escúcheme bien. Las disciplinas en nuestra vida van a marcar un destino. Punto número 3. Voltéese a la persona que tiene a su lado y dígale, la disciplina de tomar decisiones tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. La decisión de Elimelec solo trajo amargura a la familia, solo trajo dolor a su familia. ¿Qué decisiones estás tomando tú? Ay, es que ya no aguanto. Pero ¿y a dónde fuiste para poder aguantar? ¿Te pusiste a ver las noticias y por eso ya no aguantas? ¿O verdaderamente Dios te está diciendo ya no puedes más? ¿Sabe qué dice la Escritura? Venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Qué disciplina es la que te lleva, hermano amado, a tomar decisiones? Abandonar los caminos de Dios, abandonar las promesas de Dios, van a traer dolor a nuestra vida, van a traer amargura y hasta muerte espiritual. Muchas veces queremos correr la vida como todos los demás la corren, porque eso está de moda. Pero eso no es el plan de Dios para nosotros. Versículo 3, pero Elimelec, marido de Noemí, murió y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los 2. Mahlón y Kelión, quedando la mujer sin sus 2 hijos y sin su marido. Esa es una tragedia. Esa decisión marcó una familia, pero en su misericordia el Señor, en medio de todo lo malo, saca algo bueno para nuestra vida. En su favor y en su misericordia algo bueno va a hacer Dios. Y puso en la vida de Noemí, hermano, la esposa de Elimelec, una buena nuera, una nuera de bendición para su vida. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 4. Él restaurará tu vida
y sustentará tu vejez, porque tu nuera que te ama te es mejor que 7 hijos. Lo ha dado a luz. Noemí tomó al niño y lo puso en su seno y fue y lo crió. Dice otra versión, fue su ama, dice su nodriza. Y las vecinas le dieron su nombre, diciendo, un hijo le ha nacido a Noemí. Y le pusieron de nombre Obed, padre de Isaí, padre de David. Amado hermano, usted y yo tenemos que notar un detalle muy importante acá sobre la fidelidad de Dios para nosotros. Aun cuando usted y yo, querido hermano, fallemos delante de Dios, Él sigue vigente en su palabra y en sus promesas. ¿Se recuerda que leímos Levítico 26? Dice que Él iba a visitar a su pueblo y la lluvia llegaría y la tría alcanzaría, hermano, y vendría el fruto y la vendimia aguantaría y traería su fruto a su tiempo. La promesa de Dios y la fidelidad de Dios siempre es para siempre. 1:6 dice que Noemí escuchó que Jehová había visitado la casa de pan donde ellos se fueron y allá había pan. Y entonces ella tomó la determinación de regresar con sus manos vacías. Pero Dios, hermano, permaneció fiel porque visitó a su pueblo para darles del pan que tanto carecían en un momento determinado. Pero la Biblia dice que la lluvia llegará a su tiempo. Y por esa bendición, hermano, es que usted y yo estamos hoy aquí de pie porque Dios no nos ha desamparado, no nos ha abandonado. Y el problema es que Elimelech y su familia se apartaron y se fueron de la casa de pan. Pero mire lo que dice la última parte del versículo 6. Regresaron de los campos de Moab porque oyó ahí que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, el problema no es la infidelidad de Dios. El problema no es que Dios se olvidó de ti, sino la nuestra, porque Él siempre permanece fiel y Él siempre cumple lo que promete. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Hoy, hermano, nos toca tomar decisiones personales. No deje que otros tomen las decisiones por usted. No se deje desanimar por aquellos que no quieren hacer nada para el Señor. Recuerde que hay muchos, hermano, ninis en la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Ni hacen ni dejan. Ni hacen nada ni dejan que usted haga. Hermano amado, usted tiene que ser firme. Y le voy a contar cuál es el problema de muchos hoy. El Señor te vio como vio a Pedro la noche que le defraudaste. Y le voy a contar cuál es el ciclo y lo que nosotros muchas veces fallamos con Dios. Voy a pedir a mi hermano Abelito que suba. Muchas veces usted y yo, cuando fracasamos delante de Dios, lo primero que hacemos es que le prometemos a Él grandes cosas. Usted y yo venimos y prometemos a Dios grandes cosas, de ahí fracasamos y viene la vergüenza y de ahí tratamos de compensarlo a Él con otra mayor promesa. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Y voy a regresar a esta historia porque no he terminado. Pero ¿sabe qué sucedió? En el momento de la vergüenza de negar al Señor, dice que el Señor lo vio de lejos y sus ojos se conectaron. Cuando lo vio, hermano, lo que pensó Pedro, hermano, le falló al Señor, pero la mirada, él malinterpretó la mirada del Señor, porque el Señor lo estaba viendo. No para decirle, ajá, me fallaste, como dijiste que no lo ibas a hacer, sos un bárbaro. No, Pedro, cuando el Señor lo ve, le estaba recordando que él era salvo y había sido rescatado por gracia, no por sus fuerzas. Y aunque tú le hayas prometido grandes cosas a Dios, es una tendencia humana. ¿Cuántos le hemos hecho promesas al Señor acá? Mire, yo me imagino a Pedro, Señor, yo nunca te voy a dejar. Diga conmigo promesa. Fracaso. Cuando lo negó al Señor, el Señor lo ve. Y la mirada del Señor hacia su vida no era para condenarlo, sino para decirle, hey, yo te amo. Y aunque tú me falles, mi gracia no depende de tus fuerzas, de lo que tú haces.
es la gracia y la bondad y la misericordia que son nuevas cada mañana. Tú estabas tratando de probarme haciendo una promesa y me dijiste: Señor, yo nunca te voy a negar. Tal vez estos 11 que escogiste aquí, que no tienen fe, te van a fallar, pero yo nunca te voy a fallar. Diga conmigo: promesa. Todos hemos prometido grandes promesas a Dios y terminamos fracasando. Y cuando viene el fracaso, viene la vergüenza. Cuando viene la vergüenza, tenemos la tendencia de hacer otra promesa más grande, compensar lo que dijimos que no le pudimos hacer. Señor, yo voy a agarrar el plan bíblico de leer la Biblia en un año, Señor. Llegamos por Levítico y ya tiramos la toalla. Pero como te fallé, Señor, ahora sí no te voy a fallar, te lo prometo. Ahora voy a leer la Biblia todo el año. Y no solo eso, la voy a leer en español, en griego, en hebreo y arameo, Señor, te lo prometo. Porque usted y yo tenemos la tendencia de hacer promesas a Dios, y cuando viene el fracaso, llega la vergüenza y tratamos de compensarlo con hacer una promesa mucho más grande de la que hicimos, sin entender que la salvación y el amor de Dios es por su gracia. Preparas mesa delante de mí, ante mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Sabe qué es rebosar? Esta botella está llena. Rebosar es hacerla rebalsar. Y no importa que yo eche a perder el vino, pero el que te sirve una copa hasta que rebalsa, te está dejando saber que a él no le importa el vino, sino que eres bienvenido a la mesa siempre. Y va a ser tu copa que rebose, porque esa es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y aquí hay un hombre y una mujer que tomaron una determinación, no bajo las disciplinas de los hijos de Dios, de depender de Él, de aprender a obedecer sus estatutos, como dice Levítico. Si tú obedeces, si tú pones por obra mis mandamientos, yo te prometo que la lluvia llegará a su tiempo. Y cuando la trilla pase, vas a ver la cosecha de ella, y la vendimia va a ser fructífera y va a llegar el fruto a su tiempo. Porque has creído que es por tus fuerzas, has creído que es por tus atributos. Pero hay disciplinas en nuestras vidas que van a marcar tu destino, las cuales tienes que traer corrección. Mateo 23:13. Usted tome decisiones personales, no deje que nadie las tome por usted, no deje que nadie lo desanime por lo que ellos están pasando. Hay personas que ni hacen ni dejan hacer nada. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabe qué les está diciendo? Ustedes han puesto unos parámetros de reglas de lo que la gente debería de hacer para verse bien delante de los religiosos, pero están cerrando las puertas del cielo y negando la gracia derramada de la sangre de Cristo Jesús, que nos da entrada directa al Padre, por algo que tú quieres aparentar delante de todos. Pero yo te vengo a decir que no estás entrando ni estás dejando entrar, porque estás estableciendo y juzgando como los hombres ven, pero no como yo veo. Diga conmigo: yo no puedo dejar de sembrar en mi tierra. Punto número 4, disciplina de sembrar. Vos, así como Elimelech, parientes de la misma tierra, adorando al mismo Dios, judíos, conociendo la palabra y sabiendo las promesas de Dios, uno de ellos, llamado Booz, decidió quedarse y sembrar en tierra en tiempo de escasez. Y la bendición de eso fue que cuando llegó el tiempo debido,
le habla a Ruth. Vaya conmigo al capítulo 2, versículo 8. Usted lo puede leer en casa. Quiero ministrar en esta mañana. Le dijo: no vayas a espigar otro campo, ni te alejes de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Booz no se fue como Elimelec lo hizo. Él decidió quedarse en tierra, y él hizo algo que nos habla de su fe. Aún en tiempo de escasez, aún en tiempo de necesidad, sembró e hizo lo que Dios le había pedido que hiciera, y Dios respaldó su cosecha, como va a respaldar la tuya y la mía. No dejes de sembrar. No dejes. Tomemos esta lección de nuestra vida en esta mañana. Porque si hay tiempos de dificultad, muchas veces has tirado la toalla y decir: no, hombre, ya no quiero sembrar. Pero yo te vengo a decir que es tiempo de sembrar. Siembra con tu servicio, con tus recursos, con tu familia, con la oración. No dejes de sembrar. El problema, hermano, que si usted y yo dejamos de sembrar, no tendremos que cosechar más adelante. No dejes de sembrar. Busca al Señor de todo corazón. Esta es una lección maravillosa, porque en tiempos de escasez, en tiempo de hambre, nos muestra la Escritura que no nos tenemos que mover. Si Dios no te guía, no te mueve, no te muevas, no te alejes. Confía en Dios, que Él es fiel a su palabra, y las promesas que Él dio para ti se van a cumplir. No tomes decisiones porque todo el mundo lo hace, porque tú sientes algo. Que sea una disciplina de depender de la guianza del Espíritu Santo. Que dependas, hermano amado, de la guianza de Él. Aprende a obedecer la palabra del Señor. Aprende a tener una disciplina, amado hermano, de tomar decisiones cuando Él te pide que hables. No tomes decisiones de muerte. No te muevas en el impulso. Permite que el Señor sea el que te guíe en todo momento. ¿Sabe qué marcó la diferencia entre estos dos hombres? Que uno supo ver con sus ojos espirituales y otro los vio con sus ojos terrenales. Momentos difíciles, momentos duros, pero yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo. Cuando usted y yo reconocemos que le pertenecemos a Dios, nuestra confianza no está en lo que vemos o lo que sentimos, sino en el que prometió sobre tu vida y mi vida. Mire lo que sucedió al final de esta historia, por favor. Las mujeres que estaban alrededor llamaron y dijeron que sea edificada esta nación, que sea edificada Noemí como fue Raquel y Lea del pueblo de Israel. Estas mujeres no sabían ni lo que estaban diciendo. Que sea edificada. Y esa promesa que vino a través del vientre de una mujer que no era parte del pueblo de Dios, pero que había determinado permanecer, trajo una bendición para ella y toda su generación, al punto de que si usted y yo examinamos la genealogía de Cristo, hay dos mujeres que por fe, hermano, permanecieron, y por la fe que había en ellas, Dios bendijo y trajo una descendencia celestial. Les recuerdo que cuando Obed nace, vino una descendencia que nunca se cortó, a pesar de lo malo que sucedió, por el favor y la misericordia de Dios. Obed es el abuelo de David. Obed tuvo a Isaí, que era el padre de David, y después David, el segundo rey del pueblo de Israel. Y si usted va a Mateo capítulo 1, lo puede leer en casa, dice que Ruth, la moabita, de ahí venía la descendencia del Señor también. Amado hermano, 5 mujeres
en el linaje de Jesucristo y 29 hombres. Y Dios permitió que usted y yo pudiéramos ver, hermano, que aún en tiempos de escasez, de necesidad, el Señor nos habla y nos dice qué disciplinas gobiernan tu caminar hoy. Porque si usted y yo vamos a correr, nos toca disciplinarnos en todo el camino del Señor. Yo no sé qué estés atravesando, pero yo te vengo a decir hoy que no te alejes, sino que corre en pos de Él. Yo te quiero invitar que te pongas de pie con nosotros hoy. Muchos los que juzgaron tu camino no conocen tu pasado y no conocen tampoco tu futuro. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado contigo. Y Él está en este lugar para terminar de escribir tus capítulos, tu historia. Pero hay algo que tenemos que realizar hoy. Que si Él determinó y prometió para tu vida bendición, es tiempo de detenerte hoy y reevaluar las disciplinas de nuestra vida. Hay muchos que estamos corriendo sin dirección y sin guianza. Y a esos son los que yo hoy vengo a hablar hoy. Los que hemos corrido tal vez por la crisis, por la dificultad, sin guianza. Tal vez te ha costado obedecer porque tu lógica humana no comprendes el plan de Dios para tu vida. Te recuerdo que esta mujer llamada Noemí les dice: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque Jehová ha levantado su mano contra mí, sin saber que a pesar de la infidelidad de ellos de correr de la casa de pan hacia la tierra de incesto, Dios puede hacer y obrar en maneras que tú y yo no podemos entender. Él tenía preparado ya otra bendición a pesar del dolor. Pero qué innecesario es pasar por ese dolor si tú y yo caminamos en obediencia, aprendiendo a depender de ser guiados por Él. Y tal vez hay disciplinas en nuestro diario vivir que hemos tomado del mundo para tomar decisiones y caminar. Pero yo te vengo a decir hoy, Él está en este lugar y trae un recordatorio para cada uno de nosotros al ver esta historia, de que tal vez lo que estés enfrentando se ve tan difícil, pero para nuestro Padre no hay nada imposible. Amén. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a ministrar una alabanza y que hoy el Espíritu de Dios venga a ti y traiga una claridad donde necesitamos ajustar nuestras disciplinas que nos van a llevar a un camino de bendición. Lo quiere hacer hoy, vamos a ministrar una alabanza. Yo te quiero invitar, si el Espíritu de Dios te ha hablado y sabes que hay alguna de estas disciplinas que necesitas corregir y traer a tu vida hoy, que lo hagas y le digas: Señor, comienza por mí hoy en esta mañana. ¿Lo quieres hacer? Vamos a ministrar una alabanza. Amén. Bueno eres Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias en espíritu y verdad. Gracias, yo te digo. Yo te digo gracias. Elijo hoy agradecerte, Dios, tu infinito amor,
tu presencia. Despierto en ti, mi Dios. Despierto en tu presencia. Oh, despierto en ti, mi Dios. En ti, mi Dios. Bueno eres Dios. Alza tus manos y canta por tu misericordia y en espíritu y verdad. Y yo te digo, bueno eres Dios, decláralo. Y bueno eres Dios, aunque camine Por tu por donde tú no quieres que yo vaya, misericordia, me restaura. Espíritu y verdad, gracias, Yo te digo, y tú y solo tú despiertas. darte Cada voz en gracias, este lugar declara, tú y solo tú despiertas una vida nueva en ti. Y tú y solo tú despiertas mi interior. mi gozo es darte gracias. Tú y solo tú, dile hoy, Despiertas mi interior, mi gozo es darte todas mis gracias y mi adoración. Tú y solo tú despiertas mi interior, mi gozo es darte, es lo único que me queda, darte gracias. Tú y solo tú despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias. tú y solo tú Despiertas mi interior, mi gozo es darte hoy yo te doy gracias. Tú y solo despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias. Hoy bueno, bueno, y bueno eres Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias, Fuerte, el Espíritu y verdad. Gracias, yo te digo Levanta tu mano ahí donde estás y dile, Señor, yo dependo de ti, Señor. Yo hoy, Señor, quiero caminar no en lo que veo, no en lo que siento, sino en las promesas que tú diste a mi vida desde antes de la fundación del mundo. Yo declaro, vamos, casa de Dios, dígalo con nosotros, Padre, yo declaro que soy un dependiente tuyo, Señor, y que tú harás, Señor, que todo opere para bien en mi vida, Señor, aún cuando
te fallé, Señor, aún cuando prometí, Señor, fracasé y llegó la vergüenza, Señor, tú cumplirás y harás, Señor, lo que prometiste. No me quiero esconder. Dígalo con nosotros, Señor, no me quiero esconder de tu mirada, porque tú estás obrando y tienes algo para mi vida. Y por eso te alabo y te doy gracias, porque tú eres fiel.